Saludos hermanos, vamos a continuar nuestra serie, por llamarlo así, del sello del Espíritu, el sello de Dios. ¿Cuántos sellos son? El sellamiento, lo que tiene que ver el sábado en el sello de Dios. Pensábamos hacer realmente un solo tema, pero se ha convertido en una miniserie sobre el sellamiento. Pero qué bueno, porque así podemos estar más claros, porque realmente tenemos que ser sellados y tenemos que saber, pues, cómo es, qué sello es que se nos pone, quién lo administra. Son muchos elementos, porque eso nos identifica realmente con el propietario del sello, que ya vimos en la primera entrega, que es nuestro Dios. También hablábamos en la primera entrega de que el sello no es el espíritu, como si fuese un instrumento. El sello realmente es propiedad de Dios y el espíritu es el agente sellador. En este caso estamos aprendiendo que se trata del espíritu de Cristo. Y vimos en la primera entrega cómo el sello tiene una doble dimensión de colocarlo, o diríamos dos fases del sellamiento, y es Cristo en el santuario como humano en el libro de la vida, confirmando o sellando a sus hijos, y aquí como espíritu en los humanos, confirmándonos y sellándonos. Este sellamiento ocurre en la aceptación del Señor cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Entonces nos sella y permanece en nosotros como una garantía de haberle recibido para salvación. Hoy veremos ahora quiénes inventaron o quiénes intervienen en el sellamiento y la confianza que nosotros tenemos que tener en el sellamiento, porque hay una asistencia muy importante dentro del proceso del sellamiento. Vamos a ver también la obra de los ángeles en lo que es el sellamiento. En Isaías 8, 26 y 20, antes vamos a orar para que le demos paso a la palabra. Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque nos has permitido nuevamente estar reunidos aquí para poder compartir tu palabra y poder así, oh Dios, tener más clara la revelación tuya y saber nosotros cómo tú actúas en nosotros. Danos tu compañía en esta ocasión para que tu Santo Espíritu nos selle el Espíritu de Cristo y nos ayude a permanecer en ti con la asistencia de los ángeles. Oramos en el nombre de Jesús. Isaías 8, 16 al 20. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ya vemos aquí que se está relacionando la ley con el sello de Dios. Y en el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pregunto, ¿alguien que no tenga el sello de Dios le ha amanecido? No. Entonces vemos que hay una relación entre la ley de Dios, el testimonio y el sellamiento. El testimonio es la ley de Dios. Entonces, ¿qué más es la ley de Dios? Es el carácter de Dios. Por lo que vemos el sello de Dios ligado a su ley y ligado a su carácter. En el versículo 19 de 2 de Timoteo 2 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante. Nos habla en Isaías de la ley y el sello relacionado, pero aquí en 2 de Timoteo Pablo habla de que el Señor conoce a los que son suyos. Ese es el sello de los que conocen el Señor. El Señor conoce a los sellados por Él. Y luego, apártese de iniquidad, eso va con la santidad que hay que tener después que se recibe el sello. Por lo tanto, ley, sello están relacionados y el testimonio también y el sello como tal, el sello de Dios. En Ezequiel 9:2 nos dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Notamos que nos habla de un varón que es el que tiene en su cintura un tintero de escribano. Entonces, aquí nos está presentando en Ezequiel 9 que el que sella es uno. Y luego habla de la gloria de Dios. Queremos destacar
que nos dice, llamó Jehová al varón vestido de lino, o sea, estaba vestido de lino. ¿Qué tiene que ver que diga por qué o por qué resaltaría vestido de lino? Sabemos que la ropa de lino en el santuario tenía que ver con el sacerdote, el sacerdocio. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Está vestido de lino en el momento del sellamiento para confirmar a sus hijos. Y luego dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente. Entonces, ¿recuerdan las dos dimensiones que hablamos del del sellamiento en la primera entrega? Cristo en el santuario como hombre, vamos a llamar ahora vestido de lino, confirmando a los hijos de Dios en el libro de la vida, sellándolos para vida eterna. Y aquí como Espíritu Santo, que vamos a ver en detalle a qué se referirá más como persona, en este caso, poniendo entonces la señal en la frente. Así es que hay una relación directa, encontramos, entre el que sella, el varón vestido de lino, en el santuario, y el que sella aquí en la frente, a los que están en la tierra. Apocalipsis 7, 2 y 3, un paralelismo prácticamente de la misma cita, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nuevamente vemos aquí otro ser, un ángel, dice aquí, que tiene el Dios viviente. Vimos que es uno en Ezequiel y ahora vemos que es uno también aquí en Apocalipsis. Quisimos ampliar más el tema porque queremos que las cosas queden bien claras. Por eso vamos a ver hoy realmente quién es ese ángel que sella y cuál es el papel de los ángeles en ese sellamiento, si ellos también son parte del sellamiento o no lo son, o cómo es que lo son. Aquí vemos entonces el sellamiento en proceso y en las dos citas uno solo es que sella y se identifica con un ángel. En Hebreos 1:7 nos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Queremos ahora agregar a los ángeles, después que vimos que uno es el que sella, un ángel llama en las citas anteriores, y aquí nos habla de los ángeles como ministros, llamas de fuego, y vamos a ver entonces qué es lo que ellos hacen en el sello. Vamos a ver la cita de Dios nos cuida, de enero 7. Sirven a los salvos. Dios tiene sus ángeles, cuya única obra consiste en atraer a los que serán herederos de la salvación. La obra de los ángeles consiste en retener los poderes de Satanás, contenerlos, diríamos. Los ángeles que siempre contemplan el rostro del Padre en el cielo referirán o preferirían permanecer junto a Dios en la atmósfera santa, pura del cielo. Pero debe hacerse una obra que consiste en traer la atmósfera celestial a las almas que están tentadas y probadas, para que Satanás no las descalifique para el lugar que Dios quiere que lleguen o que llenen en las cortes celestiales. Los principados y las potestades en lugares celestiales se combinan con estos ángeles en su servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Queremos resaltar aquí que ahora se nos habla de los ángeles. ¿Y en qué se nos habla de los ángeles? En este caso, se nos habla en la protección que ellos hacen para los hijos de Dios. Y noten que nos dice que en la parte verde trae la atmósfera celestial a las almas que están tentadas y probadas. Los ángeles entonces, el Espíritu de Dios viene también a través de los ángeles para protegernos. Y luego dice, para que Satanás no las descalifique para el lugar que Dios quiere que llenen en las cortes celestiales. ¿Y cuál es ese lugar que Dios quiere que nosotros llenemos en las cortes celestiales? ¿Recuerdan que hablamos de eso en la primera entrega? Nuestro nombre escritos en el libro de la vida. Entonces los ángeles aquí nos protegen para que nuestro nombre permanezcan en el libro de la vida.
se conectan con los principados y potestades verdaderos, los del cielo. ¿Quiénes son esos principados y potestades? El Padre y el Hijo. Se conectan entonces en los lugares celestiales y se combina entonces ese poder del Padre y el Hijo con los ángeles en nuestro favor, en favor de los herederos de la salvación. Y ahí ya vamos viendo la colaboración de los ángeles en lo que es el sellamiento. Somos sellados por Cristo Jesús, por su espíritu aquí en la tierra, en el cielo como hombre, aquí en la tierra como espíritu, y los ángeles entonces cuando somos sellados están con nosotros para protegernos hasta el final de esta lucha. Y eso es lo que Pablo dice, las arras del espíritu. Y lo vamos a ver al final de ese texto. La obra de los ángeles consiste en acercarse a los probados, tentados y sufrientes. Trabajan mucho tiempo e incansablemente para salvar las almas por las cuales Cristo murió. Y cuando las almas aprecian sus avances, aprecian la asistencia celestial que se les envía, responden a la obra del Espíritu Santo a su favor, que es el Espíritu de Cristo, lo sabemos. Cuando colocan su voluntad de parte de la voluntad de Cristo, los ángeles llevan las noticias al cielo y hay gozo en el ejército celestial. ¿Ven la relación aquí? La conexión de los ángeles con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces, son unos asistentes, por decirlo así, en cuanto a mantener el Espíritu de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, Cristo nos sella con su Espíritu aquí en la tierra y los ángeles están con nosotros para garantizarnos esa permanencia en el Señor. Y de paso, cuando la gracia se cierre, los ángeles ya estarán constantemente fijos y no habrá marcha atrás. Permanentemente, eso será literal completamente después que termine la gracia. En lugares celestiales, lunes 1 de abril, guardia de ángeles, nos dice, abundando más sobre lo mismo para comprobar esto que estamos diciendo, los ángeles están rodeando el mundo, negándole a Satanás sus pretensiones de supremacía, proclamadas debido a la vasta multitud de sus adherentes. No oímos sus voces, no vemos con la vista natural la labor de estos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y con vigilancia incesante están manteniendo a raya a las huestes de Satanás hasta que concluya el sellamiento del pueblo de Dios. ¿Ven cómo estamos ya relacionando a los ángeles como el sellamiento? No como que ellos sellan, sino como que ellos protegen a los sellados del Señor, a los que están siendo sellados hasta que concluya el sellamiento por completo. Y el Espíritu de Dios entonces luego se retira, el Espíritu de Cristo, y los ángeles van a continuar entonces con nosotros. El Espíritu de Cristo se retira para llamar a los hombres al arrepentimiento, pero seguirá en nosotros en los tiempos difíciles a través de los ángeles. Como ministros de Jehová, los ángeles tienen habilidad, poder y gran fuerza, y tienen la misión de salir del cielo y venir a la tierra para ministrar a su pueblo, a los que son sellados, en otras palabras, a los que Cristo sella, los ángeles entonces lo ministran. Ahí es que vemos la función de los ángeles en el sellamiento, no como que ellos sellan, sino como que ellos son los que nos sustentan para permanecer con el sello de Dios. Se le ha encomendado la tarea de contener el poder furioso de aquel que ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor es un refugio para todos los que ponen su confianza en Él. Y ese refugio en la tierra, nosotros o se nos garantiza por medio de los ángeles, la presencia invisible de los ángeles en nosotros. El hogar cristiano, capítulo 66, los portales del alma, nos dice: siempre debiéramos recordar que agentes invisibles, malos y buenos, obran para apoderarse del control de la mente. Actúan con poder invisible, pero efectivo. Entiéndase efectivo tanto uno como el otro. La efectividad de ellos depende del lado del cual yo me ponga. Si me pongo del lado de los ángeles malos, van a actuar con mucha efectividad en mí.
Pero si estoy del lado de los ángeles buenos, van a actuar con, diría yo, con mayor efectividad en mí. Y esa es la que debemos de procurar. Los ángeles buenos son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente. Actúan en la mente también, la toma de decisiones. Mientras que el gran adversario de las almas, el diablo y sus ángeles, se esfuerzan de continuo para lograr nuestra destrucción. ¿Ven ustedes el conflicto aquí? Los ángeles de Dios, por un lado, protegiéndonos y actuando en nuestra mente para que actuemos como Dios quiere, y los de Satanás para destruir esa influencia de los ángeles buenos y llevarnos a nosotros a la destrucción. Dios nos cuida. Diciembre 16, el sellamiento y la lluvia tardía, nos dice: antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento, el pueblo de Dios recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Esta cita es bien significativa, nos habla a nosotros del sellamiento. ¿Y qué nos dice? Que antes de que termine la obra del sellamiento del pueblo de Dios, recibimos entonces el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo mismo que ocurrió en Pentecostés. El Espíritu está con nosotros, pero el derramamiento con poder para dar el fuerte pregón será antes de que finalice el sellamiento, como ocurrió en Pentecostés, que el Señor Jesús, después de haber ido al cielo y haber sido aprobado por el Padre, su ministerio, regresó en su espíritu a los apóstoles y les dio el poder, y así estaba con ellos en todo lugar. Es lo mismo que va a ocurrir antes del sellamiento, y así los hijos de Dios vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros, iluminándonos para dar el poder por medio de los ángeles o los ángeles como asistentes. Así es que esos ángeles del cielo van a estar en medio de los sellados y no van a apartarse de ellos después que comience el fuerte pregón y los eventos finales. No se van a apartar de ellos hasta que todo se cumpla y el Señor regrese entonces a la tierra con todos los ángeles del cielo. Testimonios para los ministros: sed limpios. ¿Cuál es vuestro refugio en aquel día? Sed limpios, ese es el título del capítulo. ¿Cuál es vuestro refugio en aquel día? Si han de acontecer tales escenas, si han de caer tan tremendos juicios sobre el mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y luchas políticas, representados como siendo retenidos por los 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Miren qué interesante esta cita. Esta parte, que de paso yo no le puse color, debí ponérselo. ¿Hasta cuándo van a estar esos vientos retenidos? Hasta que Dios ordene soltarlos. ¿Y quién vimos que es que en Apocalipsis dice no suelten los vientos? Un ángel. Pero aquí nos dice la hermana White que es hasta que Dios lo ordene. Y en Apocalipsis dice que es un ángel que lo ordena. Pregunto, ¿Cristo Jesús es Dios? Sabemos que no es el Dios supremo, sino que es el Hijo de Dios y por lo tanto, por herencia, Él recibe ser Dios también. Por lo tanto, en ese sentido, Cristo es Dios y Él es también es ese ángel que ordena soltar los vientos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. ¿En qué? En la protección de los ángeles. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Y sigue diciendo la cita: el ángel poderoso. Miren ahora si el comentario que les hice anteriormente no va con lo que estamos diciendo. Dice la cita: el ángel poderoso se le ve ascendiendo desde el este, o sea, del nacimiento del sol. Cambiamos Yeser. Ese ángel poderoso, ¿quién es? ¿Son muchos ángeles poderosos o es a uno solo que se le conoce como el ángel poderoso? Sigue diciendo la cita: el más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. Vamos tomando ahora la relación de Ezequiel
con el ángel, el tintero en su cintura, el tintero de escribano, con Apocalipsis, con el ángel que tiene el sello del Dios vivo en sus manos. Y ahora aquí nos dice el hermano Juan que el más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello de Dios. ¿Y cuál es el más poderoso de los ángeles? Recuerden que Cristo Jesús es Miguel, y en ese caso también es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es uno solo, es Cristo Jesús haciendo su trabajo de ángel de Jehová. Por lo tanto, ese ángel que hemos descrito ya lo estamos identificando con Cristo Jesús como el ángel que tiene el sello del Dios vivo, como el ángel más poderoso, como el ángel poderoso que menciona aquí la hermana White. Entonces, para retomar la idea completa de esta parte, el más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o inscripción. ¿Y cuál es el único que puede dar vida? El Padre, Dios. Pero el Padre concedió al Hijo que también diera vida. Por lo tanto, ese que da la vida también es el Hijo en este caso, y Él, pues mis hermanos, es el que tiene el sello de Dios. ¿Quién que no pueda dar vida es el que puede autorizar o sellar a alguien para vida eterna? Pregunto. Es una pregunta significativa, porque cuando Cristo sella a sus hijos, los está sellando para vida eterna porque Él puede darles vida. Por lo tanto, aquí claramente vemos que se está refiriendo a Cristo Jesús. En la voz de su ángel más encumbrado tomando la idea de lo que vimos anteriormente, nos dice, es la voz de su ángel más encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esta obra sea finalizada o realizada y hasta que él ordene que los deje libres. ¿Quién es entonces el que ordena mantenerlos? El ángel más encumbrado. Es el que conocemos en el Antiguo Testamento básicamente como el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo Jesús haciendo su trabajo de mensajero, porque él también hace trabajo de un ángel cuando trae mensajes o misiones del Señor. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Así termina la cita de la hermana White de Testimonios para los Ministros, el capítulo Sed limpios, diciendo que el sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel, pero que Juan también fue testigo de esa terrible revelación en la visión. Por lo tanto, está hablando de la misma visión, de lo mismo. Y ella dice en otro lugar que se va a repetir lo que se dio en Ezequiel. Vamos a la cita anterior, o vemos en esta cita anterior, que hay una relación entre el que puede dar vida y el ángel poderoso, o el más poderoso de los ángeles, que tiene pues el sello de Dios. Si es este ángel el único que sella o está autorizado para sellar a los siervos de Dios, ¿cómo podríamos identificarlo a la luz de que el Espíritu es el que sella? Entonces, o son 2 los que sellan, o es el Espíritu que sella y el ángel sellador, los 2 son una sola persona. O si es una sola persona, entonces, ¿quién es esa persona? Ya vimos en la primera entrega que no son 2 los que sellan, sino que es uno, Cristo Jesús, pero sella en sus 2 personalidades. Ese es uno de los tremendos problemas que tiene ahora la iglesia, que no reconocen las 2 personalidades de Jesús y que puede trabajar con ellas independientemente, y ahí se forman 3 poderes, no 3 individuos, sino Dios el Padre, Cristo Jesús como humano trabajando por nosotros en el santuario, y aquí en la tierra como espíritu, llevándonos nosotros o manteniéndonos en la salvación y sellándonos. Por lo tanto, es interesante cuando uno entiende la verdad del Padre y el Hijo, cómo estas cosas se aclaran y qué fácil ahora las podemos entender. Entonces, hemos aprendido ya que ese ángel sellador en la tierra no es más que lo que se conoce en la Biblia como el Espíritu de Dios que sella, el Espíritu Santo que sella, que es el Espíritu de Cristo aquí en la tierra, mientras como humano permanece en el cielo, en el santuario celestial,
sellando a sus hijos en el libro de la vida. Veamos esto a la luz de la declaración de aquel que es el único que puede dar vida y el Espíritu es el que da vida. Vamos a ver algunos textos entonces que nos hablan de aquel que es el único que puede dar vida y el Espíritu es el que da vida. Notan dos cosas que parece que son dos. Aquel que es el único que puede dar vida. Uno solo. Pero sabemos que el único que puede dar vida es el Padre. Y ha concedido al Hijo dar vida también. Y lo ha concedido el Padre. Por lo tanto, la vida que el Hijo da es la vida que proviene del Padre, el único que puede dar vida. Pero el Hijo le es concedido dar vida, incluso tener vida en sí mismo, porque esa vida proviene toda del Padre. Y luego, entonces, parecería incongruente el que es el único que puede dar vida y el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál de los dos es el que da vida? ¿O es ese único, esa persona, o es el Espíritu? Ya hemos aprendido y sabemos, bueno, pueden leer a Juan 6:36, pero hemos aprendido que ese único que puede dar vida en el caso del tema tratado es Cristo Jesús, que nos da la vida que Él tiene porque la recibió del Padre, y el Padre da vida es a través de su Hijo. Él no la da directamente, el Padre da la vida es a través de su Hijo. Por lo tanto, el Espíritu que da vida es el mismo Hijo de Dios, pero en espíritu. Aquel que puede dar vida está en el santuario como humano y aquí está con nosotros como espíritu. Espero que esa parte haya sido bien comprendida. Vamos entonces a Juan 10:9 y 10, para que veamos entonces quién es el único que puede dar vida. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos que Jesús es el que nos da vida. Vino para que tengan, dice, he venido para que tengan vida. Y esa vida, podríamos decir, viene a nosotros en una cadena. El Padre la da a través del Hijo y el Hijo nos la da porque el Padre así se lo ha concedido. Por eso él dice, yo he venido para que tengan vida. El verso 2 de 1 de Juan 1 dice, porque de paso, este versículo, quiero aclarar algo, en la Biblia del 60 y la de 1909, Reina Valera, está entre paréntesis. Sabemos que hay textos en la Biblia entre paréntesis que son... que no aparecen en el original, sino que se entiende que van ahí, pero aunque no esté en el original, realmente encaja con lo que estamos viendo y con lo que dice la Biblia en general, por eso lo incluimos. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ven la idea que dimos anteriormente? La vida estaba con ¿quién? Con el Padre. ¿Y ese es quién que se nos manifestó? Cristo Jesús. Por lo tanto, la vida que proviene del Padre se nos manifestó en Cristo Jesús y a través de él la recibimos. Veamos qué dice Juan 6 sobre el que puede dar vida. El verso 27 de Juan 6 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Notan quién es que da la vida? Nos dice aquí, el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, como humano cuando estaba en la tierra. ¿Pero por qué la puede dar? Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Si el Padre no le autoriza a dar vida, el Hijo no da vida. El Padre es que le autoriza y lo señaló para que diera vida. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ven quién es el que da vida? Entonces, cuando se habla del Espíritu que da vida, es Cristo Jesús descendió a la tierra y vino a hacer su ministerio y luego vino en espíritu después que terminó y está con nosotros y es el que da vida al mundo. Cuando Cristo se fue, si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no viene a la tierra para ministrarnos a nosotros directamente o con los ángeles, no tenemos vida eterna porque no podremos triunfar sin que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Por eso es que Pablo dice que Él es la garantía. Es el Espíritu viviendo en nosotros que nos garantiza vivir con el Señor para tener la vida eterna. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí se identifica a Jesús como el pan de vida. Y si usted come el pan, que tiene vida.
y es Cristo Jesús. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Notan otra vez que confirmamos que es porque el Padre lo envía, el Padre lo designa y el Padre lo autoriza. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Pero ¿por qué él puede dar vida? Porque el Padre lo envió a eso y le dio la autoridad de dar vida. Y sigue diciendo, y yo les resucitaré en el día postrero, porque él puede dar la vida que el Padre le concedió que diera. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sigue diciendo en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que más me llama la atención y más recuerdo bien del capítulo 6 de Juan es, yo le resucitaré en el día postrero, el que da la vida. Verso 62. Del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida. Aquí viene el texto, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Me detengo aquí. El espíritu es el que da vida. Y los trinitarios lamentablemente se enfocan más en el espíritu que en el Padre y el Hijo. Y creen como que todo viene del Espíritu Santo de la Trinidad. Pero notamos que cuando habla del Espíritu es el que da vida, está hablando del Espíritu de Cristo. Todos los textos anteriores comprueban que Cristo es el que da la vida. El Padre le concedió a él dar vida, pero él como humano está en el santuario y aquí en la tierra como Espíritu está con nosotros, llevándonos a la vida eterna. Y también nos va a dar la vida física. Nos da la vida espiritual y la vida física. Ese Espíritu no es más que el Espíritu de Cristo. Si tomamos la Biblia en un todo, es fácil ver que el Espíritu es Cristo Jesús, el que da la vida, y no un ser separado del Padre y el Hijo, inventado por la Iglesia Católica, que lamentablemente eso es lo que siguen la mayoría de los cristianos. Una enseñanza católica. Y voy a decir algo más, mis hermanos, para todos un dato, hasta donde sabemos. Mencione usted o busque una sola doctrina católica que sea bíblica. No la va a encontrar. Y la principal de ellos es la Trinidad. Y no es bíblica tampoco, no la va a encontrar. Eso le deja mucho que decir. Verso 68. Le respondió Simón diciendo, o Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Pedro reconoce que el que tiene palabra y da vida es Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es ese Espíritu que da vida. La Biblia es clara, no se puede inventar con ella. Veamos más textos sobre quién es que da vida. Juan 5, 20, 22, 25 y 26. Hemos sacado todos estos textos, la mayoría, para asegurar de que no es el Espíritu Santo de la Trinidad, sino el Padre a través del Hijo, o el Hijo, podríamos decir, es el que nos da la vida, que así lo recibió del Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Entonces, el Padre es que le da a hacer las cosas al Hijo. Y dice mayores cosas que ésta les mostrará. ¿No estará hablando ahí después del derramamiento del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en Pentecostés, y las otras cosas que seguirían? Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Notan, pero nosotros nunca hemos visto en la Biblia ni en ningún lugar que el Padre viene a levantar a un muerto y darle vida. Siempre vimos que es Cristo Jesús. ¿Cómo los levanta el Padre? Por el Hijo, que le concedió dar vida. Y la resurrección al final, ¿quién es que la va a dar de los santos? ¿No dice 2 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, y que esa voz es la que va a resucitar a los muertos? ¿Cuál es la voz que lo va a resucitar? La voz de Cristo Jesús, la voz del Hijo, cuando venga, porque Él
puede dar vida, así lo recibió del Padre. Por lo tanto, Él a los que quiere da vida, como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, como lo hizo con la hija de Jairo, y como lo va a hacer con todos aquellos que al final del tiempo estén sellados para vida eterna, estando aún en las tumbas. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ven la relación? El Padre todo lo puede hacer, pero lo delega en el Hijo. Esto incluye el sellamiento, el juicio, incluye el ministerio, todas las cosas en favor nuestra. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar con ellos? Dice la palabra, vivirán. ¿Quién es que va a levantar a los muertos? El Hijo de Dios. Y ven que claro, dice aquí Juan, el Hijo de Dios. Esa es la voz que se oirá. No es otra. Él es el que va a dar vida a los que murieron en Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y por lo tanto el Hijo la puede dar porque el Padre así se lo ordenó. Así como tiene vida en sí mismo, el Hijo también puede darla porque el Padre a sí mismo le ha dado que tenga vida en sí mismo y también le ha dado que se la dé a aquellos que lo reciben. Y Él entonces se la concede. A la luz de las citas anteriores, podemos ir notando que ese ángel poderoso o el ángel más poderoso que sella, que da vida, lo podemos identificar con el ángel de Jehová de la Biblia, que es Cristo Jesús, en su naturaleza espiritual antes de venir a la tierra y tomar la naturaleza humana, que es su segunda naturaleza. Sencillo. Se presentó ante Abraham, un caso muy conocido, y lo vieron, se presentó en una forma física, pero en ese momento Jesús no era humano, aunque parecía un humano. Él puede también tomar una forma de ángel, pero él realmente no es un ángel, sino que él para interactuar con los ángeles toma forma de ángel, para interactuar con los humanos toma forma de humano. Que estaba hablando con Abraham en esa ocasión era el mismo Cristo, pero no con su humanidad, sino con su persona divina, aunque vistió en ese momento, podemos ver su gloria para que Abraham pudiese entonces verlo. Recuerden que al Padre, a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer y lo revela. Por lo tanto, el Hijo sí podemos verlo, se pudo dejar ver para dar a conocer también al Padre. Del mismo modo, lo que podemos identificar con el Espíritu Santo prometido, el cual sella a los hijos de Dios, porque dice Pablo, que Él es el Espíritu, que es su naturaleza original, o sea, su naturaleza primaria. La primera naturaleza de Cristo es Espíritu. La segunda es humana. Y lamentablemente hasta que no se entienda eso, la gente va a seguir entendiendo que la Trinidad son tres seres distintos, separados, y no van a ver que es solamente el Padre y el Hijo, y que el Hijo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Les pregunto, ¿cuántas naturalezas tiene Dios el Padre? Una sola, es Espíritu. Pero ¿cuántas tiene el Hijo de Dios? Tiene dos, humana y divina. La humana o la que es Espíritu, el Espíritu Santo. Esto es claro en la Biblia, mis hermanos, y lamentablemente eso es lo que nuestros hermanos adventistas y cristianos en general no pueden ver porque tienen los ojos cegados por un tercer ser que no proviene de Dios, que los tiene creyendo en una Trinidad pagana, idolátrica y espiritista. Por lo que podemos concluir que el sellamiento lo realiza Cristo como humano en el libro de la vida, en el santuario, y a la vez el mismo Señor Jesucristo como espíritu en su naturaleza original en la tierra. Y los ángeles, mis hermanos, lo estamos viendo como asistentes en el proceso del sellamiento. Veamos algunas citas que nos muestran a Cristo Jesús presente en nosotros en su espíritu, sabiendo que a la vez como humano está en el santuario, siendo sacerdote e intercesor y mediador a favor de los que lo reciben. Maravillosa gracia, el poder del Espíritu. La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos,
pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. Y ya ahí está hablando de sellar en el mismo momento que se recibiría el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, estamos siendo sellados por Él. ¿Cómo es sellado por Él? Vive en nosotros. Entonces ya tenemos el sello de Dios porque su carácter es el que vive en nosotros. Pero nos dice la cita que aquí a los discípulos la presencia visible de Cristo se le estaba por quitar. Cuando iban a recibir otra dotación, dice que se le iba a dar o se les iba a dar el Espíritu Santo en su plenitud. ¿Qué vemos aquí? Se le quita la presencia visible, Cristo se va, y luego ¿qué ocurre? Se le da el Espíritu en su plenitud. ¿Qué es eso? Ese Cristo que se fue humano, ahora viene en su espíritu. Se queda la naturaleza humana en el santuario celestial, en la mediación, y viene la naturaleza divina de Cristo a nosotros para estar con nosotros y sellarnos. Ese es, mis hermanos, la presencia de Cristo en nosotros, lo que es el Espíritu Santo, y vino en toda su plenitud en el Pentecostés, y sigue con nosotros, y se derramará con mucho más poder al final de los tiempos, cuando estemos ya en los eventos finales para dar el fuerte pregón. ¿Quiénes van a dar el fuerte pregón? Aquellos que permanezcan fieles al Señor, que estén sellados por el Señor, o más bien vestidos por el Espíritu Santo, y en el juicio o durante el juicio se va a dar el fuerte pregón, y los hijos de Dios van siendo ratificados en el sellamiento o confirmados para no caer ni tropezar y permanecer fieles hasta el final. Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 352. El libro se conoce más que todo como Consejos para los maestros. Dice el capítulo 47, las diversiones mundanales. Vamos a ver ahora algunas citas para que comprobemos que ese Espíritu que está con nosotros, ese Espíritu Santo, no es más que Cristo Jesús, invisible en nosotros. Dice, cuán pocos comprenden que Jesús invisible anda a su lado. Cuán avergonzados se sentirían muchos si oyesen su voz hablándoles, y si supiesen que Él oyó todas sus conversaciones, insensatas y triviales, y cuántos corazones arderían de santo gozo si supiesen que el Salvador está a su lado, que la santa atmósfera de su presencia los rodeaba y que se están alimentando del pan de vida. Entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? La presencia invisible de Cristo Jesús en nosotros. Ahora mismo, Cristo Jesús, yo creo y entiendo que está con nosotros, donde quiera que usted esté, pero está con nosotros en esta transmisión, presente aquí en la tierra, pero no con su personalidad humana, sino con su personalidad divina, la primaria, la original, que es Espíritu. Nos dice en esta cita la hermana White, de 29 de marzo de 1898, carta 59, dice, levanta a Cristo en su poder en la persona del Espíritu Santo. Levanta a Cristo en su poder en la persona del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que se habla del Espíritu Santo como una persona, pero ¿qué persona es esa? Cristo Jesús. Es la persona del Espíritu Santo, su primaria. Cuando digo principal, es primaria lo que quiero decir. Su primaria persona o naturaleza, que es Espíritu. Eso es Cristo. La segunda es la humana. Recuerden que la tuvo cuando vino a la tierra. Pero antes de venir a la tierra ya Él era Espíritu. Era esa persona que nosotros tenemos que recibir aquí en la tierra, en nuestros corazones, para que su persona humana en el santuario nos confirme en el libro de la vida. Manuscritos liberados, Manuscritos Release, página 145, tomo 2, de 1898, nos dice ella, Jesús está presente en la persona de su representante, el Espíritu Santo, reviviendo los corazones de los humildes y contritos. ¿Cómo está presente Jesús? En los corazones de los humildes, o sea, en la tierra está Jesús con su representante, el Espíritu Santo, que es él mismo, porque dice la hermana Juan que él se representaría a sí mismo por el Espíritu, por su Espíritu, el Espíritu Santo.
Por lo tanto, el que está con nosotros aquí es Cristo Jesús en su espíritu. Y dice en el tomo 14 de Manuscripts Relief, capítulo 23, párrafo 3 de 1895, el Espíritu Santo es el mismo, hablando de Cristo, el Espíritu Santo es el mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representará como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Una cita muy, muy clara, pero que no se pudo ver porque la escondieron, pero gracias a Dios ya salió a la luz. ¿Qué nos dice ella aquí? Que el Espíritu Santo es ¿quién? El mismo Cristo, pero sin la personalidad humana, porque Él puede trabajar independientemente una de la otra. Muy significativo, mis hermanos. Por lo tanto, Cristo puede como hombre trabajar en el santuario, en el sellamiento, en el juicio por nosotros, y a la vez como humano viene aquí a ministrarnos a nosotros, a sellarnos, a estar con nosotros, a llamar a los hombres al arrepentimiento. Es el mismo Cristo el que llama al arrepentimiento. O de lo contrario, pregúntenle a Juan en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que llama es Cristo Jesús. ¿Pero cómo llama? Llama como Espíritu Santo. Nos llama. Por lo tanto, Él es el Espíritu Santo aquí en la tierra, Cristo Jesús. Esta otra cita de Carta 66 del 10 de abril de 1894 dice: el trío celestial está compuesto por el Padre y el Hijo, que se separó de su gloria, muy importante eso, y se encarnó en un humano. Pero esa gloria es el otro consolador que viene a nosotros. ¿Cuál es el trío celestial? Que es una cita que muchos la citan, me la están citando también. Nadie la conocía hasta que se empezó a hablar de la verdad del Padre y el Hijo, pero la están tergiversando, no la entienden. El trío celestial, ¿quién es? El Padre, el Hijo, que se separó ¿de qué? De su gloria. Y ella claramente nos dice que se encarnó en un humano. Entonces, esa gloria, ¿qué es? Es la naturaleza original de Cristo, su espíritu. Se separó de ella y tomó entonces la otra naturaleza, que es la humana. Pero Él viene a nosotros entonces, después que ascendió al cielo, la humana se quedó en el cielo y vino esa naturaleza de gloria a nosotros, invisible, que es su espíritu. Y así es como Él viene a nosotros. El Consolador es Cristo Jesús en espíritu. Es el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús en espíritu. Yo no sé de cuántas formas decirlo, pero lamentablemente los que tienen los ojos entenebrecidos por el error no podrán entender. Dice ella también: queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si creemos en la inspiración, yo creo que con esa cita ya no hay más que discutir, que no hay un tercer ser llamado Espíritu Santo fuera del Padre y del Hijo, sino que ese Espíritu es la naturaleza original, primaria de Cristo Jesús antes de tomar la segunda. Y no abandonó, no perdió su omnipresencia. Cristo sigue siendo omnipresente, y lo dice el hermano Juan también, en todos nosotros por su Espíritu. Como humano está en el cielo, pero sigue presente en todo lugar en la tierra, guiándonos a la salvación, llamándonos. Sigue diciendo ella, la voy a repetir completa ahora. Si tenemos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, no, queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. ¿Cómo será eso? Teniendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Jueves 19 de febrero, Consolador y Maestro. Sabiendo esto, vamos a leer un par de citas más que nos faltan para darle un poco más de firmeza a lo que hemos dicho y de matiz. Pero ya estamos viendo que el Espíritu que sella en la tierra es Cristo Jesús. El único que sella es Cristo Jesús en su naturaleza espiritual, y los ángeles lo hemos entendido como sus asistentes en el sellamiento para mantener a los hijos de Dios unidos en su espíritu, para que así permanezcan sellados hasta el final. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Nuevamente lo dice aquí, esta cita es del deseado de todas las gentes.
está en La fe por la cual vivo, jueves 19 de febrero, Consolador y Maestro, pero está también en El deseado de todas las gentes, página 660. Dice así, completa. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad de la humana e independiente de ella. De lo que vimos hace un ratito, aquí lo dice ahora en El deseado y en La fe por la cual vivo. Es el representante de Cristo despojado de la personalidad humana e independiente de ella, porque puede actuar con las dos por separado. ¿Cómo lo hace? No, eso es lo que no nos toca a nosotros saber. Lo que tenemos que saber es por fe que sí lo hace y que está en nosotros en su naturaleza espiritual y que en el santuario está en su naturaleza humana. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Es lamentable que esta cita esté ahí en un libro tan conocido, pero que no la vean. Sin embargo, ¿qué nos dice? Que Él se fue y el Padre envió el Espíritu. ¿Y qué Espíritu fue que envió? Lo dice aquí la cita también. El Espíritu de Cristo, como un representante de Cristo. ¿Y cómo se representa a Cristo aquí en la tierra? Por su Espíritu. Él mismo se representa por su Espíritu. También nos lo dice el hermano White. Entonces, dice aquí, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. Ya los discípulos que lo tenían físicamente, era solo reducido el número que los podía ver y estar en contacto con él, pero cuando él se va y viene en espíritu, esa limitación física de su persona humana ya se quita y ahora viene el mismo Señor, pero en espíritu, y ahora todos somos accesibles al Señor en su espíritu. Por lo tanto, es una ventaja ahora para nosotros que Él esté en espíritu y no en persona, porque lo podemos tener todos a la vez, al mismo tiempo, obrando por nosotros y en nosotros. Así que tenemos accesibilidad al Señor por su espíritu. En el Manuscritos Liberados, página 23, capítulo 14, tomo 14, página 23, o párrafo 23, página 23, párrafo 3, dice: el Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. ¿Quién dice el hermano Juan que es el Espíritu? Él mismo, hablando de Cristo. Ya lo vimos, pero lo estamos viendo en diferentes lugares. Testimonios para los ministros. Sed limpios. Escapa por tu vida, dice. El mismo ángel que visitó Sodoma está haciendo resonar la nota de amonestación. Escapa por tu vida. ¿Cuál fue ese ángel que visitó a Sodoma? Sabemos que fueron tres, pero el que los comandaba era uno, el ángel de Jehová, Cristo Jesús, en su naturaleza todavía no humana, sino antes de venir a la tierra. Los vasos de la ira de Dios no pueden ser derramados ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado, y eso va a la par con el sellamiento. Recuerden, el sellamiento es un acto de juicio. El juicio y el sellamiento están relacionados. Y los casos de los vivos, así como de los muertos, estén decididos, y aún después que los santos han sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero el horno es estrechamente vigilado por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, la Nueva Jerusalén, son la propiedad de Dios, su posesión. Su destino está escrito. ¿Qué se le va a poner? Dios, la Nueva Jerusalén. Eso podemos entenderlo, que es ¿quién que lo sella? El Señor. ¿Quién es el Señor aquí? Cristo Jesús. ¿Dónde lo sella? En el santuario celestial como humano, y le pone ese título, Dios, Nueva Jerusalén. Pero aquí, como espíritu, el Señor viene también y nos sella y nos pone su sello en nuestra frente, que puede ser el mismo título, Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Ven ustedes qué interesante es saber nosotros que esa marca indeleble, dice, la indeleble marca de Dios está sobre ellos? ¿De quién es la marca? De Dios. ¿Pero quién la pone?
el Señor, ahí lo dice en verde, el Señor los ha sellado con la marca de Dios, con el carácter de Dios, que es la tercera parte que vamos a ver, que es el sello de Dios en sí. Entonces, ese sello del Dios vivo, ¿quién lo pone? Lo administra Cristo Jesús. El conflicto de los siglos, capítulo 40, el tiempo de angustia. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, que es el derramamiento del Espíritu, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Notan, después del sellamiento de la lluvia tardía, entonces viene lo siguiente: los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Ahora nosotros vemos que cuando termine el sellamiento, un ángel sube y le dice que terminó su obra. ¿Quién puede ser ese ángel? Es lo que hemos venido diciendo desde el principio, el ángel de Jehová. No es más que otra, la personalidad, Cristo Jesús como espíritu que nos selló en la tierra y ahora va a anunciar que terminó su obra de sellamiento en la tierra. Y Cristo Jesús como humano en el cielo, entonces se termina o cesa su obra de sellamiento. Ven que todo es a la par. Entonces, termina la obra de sellamiento, Jesús deja caer su incensario y se le prepara para venir a la tierra a buscar los suyos. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es justo, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Esa es la versión moderna. Entonces, mis hermanos, vemos aquí, Cristo es el agente sellador en el cielo, en el libro de la vida, y como espíritu aquí en la tierra. Es ese ángel que sella, y los ángeles de Dios son sus colaboradores en el sello, porque mantienen a los hijos de Dios unidos a él a través de su espíritu. En eventos de los últimos días, actividad humana después del fin del tiempo de gracia, capítulo 16, el fin del tiempo de gracia nos dice: cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarles para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Cuando termine todo y estén sellados los hijos de Dios, lamentablemente yo no quiero ni mencionar nombres, pero nuestros hermanos que van a perseguir a los otros hermanos, los que no reciben la verdad del Padre y el Hijo, en este caso, podemos decir, van a perseguir a los hijos de Dios y tendrán un celo como que sirven a Dios, como lo hacía Saulo de Tarso, pero van a perseguir a aquellos que andarán como Pablo. Recuerden, de perseguidor a discípulo. Entonces, cuando se retire el Espíritu de Dios, cuando Cristo Jesús en su naturaleza espiritual se retire y deje de interceder, de llamar al arrepentimiento en la tierra, entonces no lo sabrán. Y Satanás entonces tendrá control de su mente. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Pero en quién nos confirma y nos unge? En Cristo. El cual también nos ha sellado. ¿Quién? Cristo Jesús, o el Padre nos sella a través de Cristo y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las garantías. Cuando nos entregamos al Señor y somos sellados, Él envía su Espíritu para asegurarnos estar con nosotros y mantenernos con Él y así garantizarnos la salvación. A eso entendemos que se refiere con que el cual también nos ha sellado,
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es la garantía del Espíritu en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Y qué ocurre entonces? Que este comentario final, que lo quise escribir para que no se me fuera la idea de lo que vemos en este versículo, que con este estamos cerrando. Cuando nos entregamos al Señor y somos sellados, Él envía su Espíritu, nota, la garantía, para asegurarnos estar con nosotros y mantenernos con Él, y así garantizarnos la salvación que viene por el sacrificio de Cristo como primer paso, y Él mismo se hace presente en nosotros por su Espíritu como segundo paso, como garantía de esa salvación al que lo recibe y le ayuda a vivir permaneciendo constantemente en Él. Espero que se entienda ahora lo que es las arras del Espíritu. La estuve buscando en el diccionario, perdón, en el comentario bíblico, y solo me dijo arras del Espíritu, garantía, pero no me explica qué es lo que significa la garantía. Entonces, analizando y viendo todo lo que hemos visto, he llegado a esta conclusión, que la garantía del Espíritu es cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, que murió en la cruz por usted, acepta su sacrificio, se entrega a Él, entonces, ahora Cristo viene como Espíritu y vive en usted y lo ayuda a permanecer en Él como para garantizarle la salvación que usted recibió en Cristo Jesús hasta el final del tiempo. Si es que, mis hermanos, esa es la garantía que tenemos de recibir el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios que viene por Cristo Jesús, o el Espíritu de Cristo. Y los ángeles, como sus asistentes, nos mantienen en el camino y nos protegen. Si es que quiera Dios que todos seamos sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y que los ángeles estén rodeándonos a nosotros siempre, porque nosotros estemos en conexión con el Señor, unidos a Él, y así el trabajo de Cristo de sellarnos en el santuario celestial sea confirmado con el mismo Cristo, haciendo el trabajo de Espíritu Santo, o sellando como Espíritu Santo, con su persona divina, como Espíritu Santo, en nuestros corazones. Si es que no nos separemos del Señor, vivamos una vida en Él, que eso es lo que se representa, la santidad de los hijos de Dios. Durante el sellamiento, los santos vivos son probados o sellados en el cielo, en el libro de la vida, son sellados y simultáneamente son sellados o probados en la tierra, en sus frentes, por el Espíritu de Dios. Quiera el Señor que su Santo Espíritu esté con nosotros y que cada uno de nosotros le podamos estar conectados con Él y depositados en sus manos, no solo para recibirlo, sino también para dispensarlo o compartirlo, ser agentes dispensadores del Espíritu en cuanto a la palabra de Dios, para que otros reciban la palabra y así reciban el Espíritu que el Señor les envía a través de sus ángeles también. Dios les bendiga, y en la tercera entrega vamos a ver entonces el sello de Dios como tal.